Buenos Aires, 1887. Mientras la ciudad se agranda al incorporar los barrios de Flores y Belgrano, que pertenecían aún a la provincia, y los porteños admiran cómo avanza la construcción de la Casa de Gobierno y el monumental depósito de aguas, el Palacio de la Avenida Córdoba, nace Alejandro Schulz Solari, quien pasará a la historia del arte con su seudónimo de Sul Solar, hijo de dos inmigrantes, el ruso-alemán Emilio Schulz y la italiana Agustina Solari. Luego de sus estudios primarios y secundarios, a los 18 años, decide comenzar arquitectura, carrera que abandona poco después para trabajar como administrativo en la Municipalidad de Buenos Aires. Es un muchacho normal, aparentemente sin grandes inquietudes, pero con muchas ganas de conocer el mundo. Por eso, en 1912, deja todo y se embarca como grumete en un carguero inglés rumbo a Hong Kong. Pero al llegar a Londres se baja y comienza una travesía espiritual que, durante 12 años, lo llevará por casi toda Europa, anclando especialmente en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, y le cambiará profundamente su vida. Schulz va a residir 12 años en Europa. Él es un joven artista con muchas inquietudes. Se va en 1912 con 24 años de edad. Él va a llegar a Londres, va a vivir en diferentes ciudades de Europa. Es muy interesante su encuentro con Emilio Petoruti. Tanto Schulz como Petoruti son figuras que van a ser muy importantes en lo que va a ser incorporar la vanguardia en la Argentina años más tarde. Hay una anécdota muy linda donde Emilio Petoruti dice que lo encuentra en un bar y era un muchacho joven pleno de inquietudes, que la conversación saltaba de un punto a otro porque a Schulz le interesaba la pintura, la arquitectura, la música, las técnicas astronómicas, submarinas, etc. Y también es el momento en que él está en Petoruti cuando inventa su nombre, ¿no? Schulz Solar. Schulz está asociado con Schulz, la pronunciación de su apellido paterno, y Solar es una abreviatura de Solari, el apellido materno. Luego de esta estadía en Florencia, él también va a pasar por Milán, va a trabajar un breve tiempo en el consulado argentino, va a estar en Londres. Se sabe, por ejemplo, que él estudiaba en la biblioteca del Museo Británico. En París frecuentaba a los vanguardistas, y es importante también su estadía en Alemania. Él reside aproximadamente 2 años, entre 1921 y 1923, y digo esto porque Schulz era un gran admirador de Paul Klee. Su obra, si bien no se puede encuadrar en ninguna vanguardia, tiene afinidades con el expresionismo alemán. O sea, tanto Paul Klee como Kandinsky, estos artistas que creían en la relación entre las formas artísticas y en la espiritualidad. Schulz en un momento había dicho: mi obra debe verse como un mantra o un mandala. Finalmente él va a regresar en 1924 con 36 años, vuelve al mismo tiempo que Petoruti al país. Un poco antes también ya habían vuelto Borges y su hermana desde Europa, y va a volver desde París. Además de estar en contacto con artistas de las vanguardias, Schulz va a estar en contacto con personajes que se dedicaban al esoterismo o de las tendencias esotéricas, porque es uno de los temas importantes, uno de los grandes intereses de Schulz son las religiones, el esoterismo y la astrología. Por ejemplo, se sabe que él asistió y conoció personalmente a Rudolf Steiner, ¿no?, vinculado a la antroposofía. Entonces, como decía, en 1924 Schulz ya tiene 36 años, decide regresar al país y lo hace desde París. Pero otro dato interesante es que antes de volver, en ese momento en París, él va a estar en una especie de internado con Aleister Crowley, que era un pensador esotérico de la época, y lo ayuda a decodificar sus visiones. No tenemos que olvidarnos que desde muy jovencito Schulz medita, y él había afirmado que en sus sesiones de meditación tenía visiones. Y es más, él había afirmado que sus obras eran reales porque representaba la realidad de sus visiones. En 1924,
Sul Solar regresa de Europa y se vincula con artistas plásticos como Antonio Berni, Miguel Victorica y Héctor Basaldúa, y con escritores como Leopoldo Marechal, quien se inspiró en él al componer un personaje clave, el astrólogo Schulze, en su famosa novela Adán Buenos Aires. Pero sobre todo, cabe destacar su relación con el grupo cultural Martín Fierro, y especialmente con Jorge Luis Borges, con quien cimentó una profunda amistad por el resto de sus días. Borges admiraba su arte y su personalidad. Lo definió como el único ciudadano del universo que conocía, porque, según señalaba, nunca traté con un hombre de tan rica, imprevisible e incesante imaginación. Cuando Jules regresa a Buenos Aires en 1924, bueno, a él le va a pasar lo que le pasa a Borges, a su hermana, que era artista plástica, a otros artistas. Se encuentran con un medio local muy poco receptivo al arte de vanguardia, ¿no? Entonces, Jules se va a nuclear con otros artistas y ellos van a editar la revista Martín Fierro, o al menos él va a intervenir en la revista Martín Fierro. Esta es una revista que se publicó durante 3 años y ahí Jules conoce y se hace amigo de Jorge Luis Borges, junto a otros personajes de la época, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández, pero en particular con Jorge Luis Borges tiene una profunda amistad. En el Museo Jules Solar hay una placa donde dice que Borges y Jules Solar eran hermanos espirituales y realmente tenían una hermandad espiritual. Fueron amigos toda la vida y Borges siempre lo sobrevivió muchos años, habló muy elogiosamente de Jules. Por suerte tenemos muchas citas, muchas anécdotas con Borges y un poco la relación y las citas de Borges nos acercan al mundo un poquito más privado de Jules, ¿no? Hay muchas anécdotas cuando van a conocer a señoritas de la época y Jules inventaba palabras y escandalizaba con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que decía Borges era que para Jules todo era factible de ser modificado. Era un hombre que nunca aceptaba la realidad. Y Jules se definía como él decía, soy un recreador, no creador. Bueno, entonces durante estos 3 años ellos están en Martín Fierro. También en la década del 20 Jules ilustra 2 libros de Borges, El idioma de los argentinos y El tamaño de mi esperanza. Pasa el tiempo, quedan muchos testimonios, luego la viuda de Jules comenta que esta casa, la casa de Jules, era muy visitada por Borges, que los dejaba largas horas para que conversaran. Por supuesto trataban de temas lingüísticos, que era uno de los tantos temas que Jules dominaba. Otro tema en común era la obra de Manuel Swedenborg, que era un místico del siglo XVII. Inclusive Borges da una conferencia sobre Manuel Swedenborg, y entonces también los temas esotéricos eran temas en comunes entre estas 2 grandes figuras. Borges cuenta que Jules fue un hombre que vivió plenamente consciente de no ser entendido, de no ser comprendido en su época. Es más, decía Jules, bueno, en el año 2000 los hombres me van a entender. Y ahí es donde Borges dice que los argentinos no hemos sabido merecer a Jules. Él dice, por supuesto, previsiblemente las utopías de Jules Solar fracasaron, pero el fracaso es nuestro, no suyo. No hemos sabido merecerlo. Soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía, el panajedrez, y el creador de un idioma universal, la panlengua, que hará que los hombres y los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de 12 técnicas pictóricas, algunas surrealistas y otras que llevan al lienzo la cara invisible de las cosas. Así se autodefinía Sul Solar, quien consideraba a sus pinturas como una ruta hacia lo desconocido, hacia esa búsqueda de la unidad originaria que lo engloba a todo y que está regida
por la eternidad de lo espiritual. La obra pictórica de Sul Solar, realizada siempre en pequeños tamaños, con acuarelas, témperas y óleos, tiene 3 períodos. Cada uno representa una tendencia dominante en determinado tiempo, pero sin romper con formas y expresiones anteriores, en armoniosa continuidad. El primer período, desde 1914 hasta 1930, plasma las bases de su mundo imaginario. Sus obras iniciales, hasta 1917, están influenciadas por el Art Nouveau. Luego, explorará, según sus palabras, las cualidades hechizantes del color. Rostros y seres extraños y objetos mezclados con formas geométricas puras revelan, junto a una intensa fantasía, un sutil sentido del humor. En el segundo período, desde 1930 a 1960, lo esotérico gana más terreno. Hay un lapso entre 1943 y 1949 en que su pintura se inclina más por el blanco y negro, un ascetismo que quiere acentuar los valores espirituales. Luego se van definiendo cada vez más figuras de tipo arquitectónicas, las que caracterizarán a este período. Aparecerán ciudades futuras o extraterrestres, montañas con caminos ascendentes y rocas antropomórficas, resaltando la mística del ascenso y la espiritualidad universal. En su tercer período, desde 1960 hasta su muerte en 1963, regresará a las búsquedas colorísticas de su primer período, pero con un nuevo sentido. Los signos y las formas arman un alfabeto. En cada cuadro compone palabras o frases que solo son entendibles si se conoce la clave semántica que hay que descubrir. Es importante destacar que luego de su fallecimiento, la Casa de la Prida 1214 de la ciudad de Buenos Aires, en donde vivió gran parte de su vida, se convirtió, gracias al trabajo constante de la Fundación Pan Club, en un museo al que concurren anualmente miles de argentinos y de turistas extranjeros. Es un verdadero centro cultural, tal como lo soñó Sul, porque en él no solo se exponen sus creaciones y se pueden hacer estudios sobre su trayectoria, sino que además se ofrecen diversas actividades y espectáculos artísticos, como este ballet, inspirado en sus obras, titulado Sul Danza Solar, a cargo del Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento del Instituto Universitario Nacional del Arte. Sul Solar, un singular artista argentino, inconfundible referente de profundas creencias, convicciones y experiencias místicas. Un enigmático sembrador de esas incógnitas, interrogantes y expectativas que solo florecen en los surcos del misterio y la ensoñación. Un inconfundible creador que logra desarmar la indiferencia de hasta los más incrédulos a través de figuras, palabras y símbolos que invitan a un emocionante viaje desde el más acá hacia el más allá.